que vamos a proclamarlo con esta canción que dice: ¿quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, Señor. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gloria,
canción dice, Jesucristo reinas con poder. Amén. Él reina con poder. Gloria sea a Dios. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Amén. Él es un Dios de lo imposible. Gracias, Señor. Te adoramos. Tuya es toda la gloria, Señor.
venció a la muerte, porque Él volvió, Él estando allí en la tumba, dice al tercer día, resucitó. Amén. Estamos siempre con el pensamiento que la muerte vence a la vida, pero en Cristo la vida venció a la muerte. Amén. Y esto trae gran esperanza, porque cada uno de nosotros también un día viviremos para siempre con el Señor. Puedes tomar tu lugar. Vamos a orar a Dios pidiendo que mediante su Espíritu Santo Él pueda auxiliarnos, Él pueda seguir obrando en nuestros corazones, para que no nos conformemos con lo que hasta aquí hemos recibido, con lo que hasta aquí hemos podido demostrar nuestro amor para con Dios, para con su obra, sino que podamos pedirle aún mucho más, para que Él siga hablando a nuestros corazones y cada uno podamos diariamente ser perfeccionados. Padre Dios, te damos gracias, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y en esta hora, Señor, nosotros queremos con todo nuestro ser estar dispuestos para oír, para escuchar, para atesorar, para retener en nuestro corazón, para que diariamente podamos meditar en todo cuanto tú nos has dejado en tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para que nuestras mentes y nuestros corazones puedan estar dispuestos y tú puedas ver esa gran necesidad de nuestro ser interior de seguir recibiendo más y más de ti. En el nombre de Jesús, de tal manera que tu nombre sea honrado a través de cada una de nuestras vidas, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, estamos en este día recordando que Jesús venció la muerte. Amén. Pero no solamente a la muerte, sino que venció al diablo y a todas sus fuerzas, sus potestades. Se levantó victorioso. Qué bueno es poder saber que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Amén. Esto trae gran esperanza en los momentos de dificultad, donde nuestras fuerzas quizás se debilitan. Dice, todos los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Has esperado en Dios en este día? Dios estará respaldando su palabra y pondrá nuevas fuerzas en nuestros corazones para amarle, para servirle, para seguir aguardando la bendición eterna que Dios tiene preparada para cada uno. Dice en el capítulo 28 de San Mateo, en cuanto a la resurrección, se nos habla en este versículo, en este capítulo, ¿no? Vemos realmente que esa aparente derrota del Señor, el príncipe de la vida, yacía en la tumba. Vemos allí a Jesucristo, el dador de la vida, que yacía en una tumba. Pero dice la Escritura que Jesús se levantó victorioso. Así que hay gran esperanza en cada una de nuestras vidas. Y yo quisiera hablarle en cuanto a la tumba vacía. La resurrección del Señor dejó un lugar vacío en aquel entonces, pero hasta el día de hoy está vacío. Amén. Porque Jesús ya no está más en aquel lugar. Entonces dice en este capítulo, el capítulo 28 de San Mateo,
Dice la Escritura: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, después de la resurrección, Jesús se le aparece a las mujeres, dice aquí: salve, les dijo. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, ¿no? Cuánta alegría, cuánto gozo, cuánto reconocimiento había en estas mujeres al ver que Jesús había resucitado. Amén. Vemos que la tumba fue un lugar primeramente de amor, porque dice que ellas vinieron de madrugada, vinieron a primera hora de la mañana a ver al maestro, ¿no? Estaba en sus corazones ese amor por el maestro, ¿no? Porque él les había hablado ya de antemano, ¿no? Y qué precioso es ver también, dice el versículo 2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces vemos realmente cómo allí suceden las cosas. Vemos que ya la tumba estaba vacía. Vemos que era un lugar donde se manifestó nuevamente la vida, porque ya el maestro no estaba allí. Amén. Pero también fue un lugar de mucha esperanza. Dice: él resucitó. Ellas venían con la idea de ungir el cuerpo del Señor, pero ya no estaba muerto. Él había resucitado. También dice que salieron con gran alegría y hubo un consuelo. El ángel le dijo: no temáis, ¿no? En el versículo allí, el versículo 10, dice: entonces Jesús, en esta oportunidad, Jesús ya les dice: no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos. Entonces, fue un lugar también de adoración, porque se postraron a los pies de Jesús y también obedecieron la voz, diciendo la voz que oyeron: id y decid a mis discípulos. Qué bueno es que todo eso se produjo allí en aquel lugar donde Jesús había sido puesto en la tumba.
estuvo el amor, estuvo el servicio, la alegría, se fue el temor. También cada uno de nosotros, al ver la tumba vacía, debe quitar de nuestros corazones el temor, porque Jesús ha resucitado y hay esperanza para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Entonces vemos también que esto fue cumplimiento de las profecías de Dios. Dios ya había hablado de antemano que su Hijo iba a ser entregado, iba a ser juzgado, que iba a ser colgado en un madero y que al tercer día iba a resucitar. Vemos cómo Jesús allí estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Él estaba en obediencia a las Escrituras. Y quisiera que podamos buscar en el Salmo capítulo 16. Entonces vemos cómo la resurrección manifiesta el poder del amor, de la vida, manifiesta el poder también del testimonio. Ellas fueron y dieron aviso a sus discípulos que el Maestro había resucitado. También vemos cómo allí, a través de la tumba vacía, ellas fueron libradas del temor. No temáis, dice, porque ha resucitado. También en esta tarde, el propósito de la palabra de Dios, al poder meditar en esa tumba vacía, el propósito de Dios es que nosotros podamos crecer en amor para con Dios. Podamos crecer en cuanto al servicio, que podamos crecer en cuanto a la adoración y podamos crecer también en cuanto a la confianza. Dice, no temáis porque ha resucitado. Amén. Dice, entonces, fueron las mujeres a la tumba y vemos que fue un lugar de gran estímulo para sus vidas. Dice, yo sé que buscáis a Jesús, pero ya no está aquí. Él ha resucitado. Qué buena noticia, ¿no? Jesús ya no está en la tumba y Él vive por los siglos de los siglos. Dice el Salmo 16, capítulo 16, versículo 10. Dice la Escritura en este versículo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, dice aquí la profecía bíblica ya refiriéndose a Jesús. David, evidentemente, él podía, a través de la obra de Dios en su corazón, él podía ver a Jesús allí también siendo entregado. Y dice aquí, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya estaba profetizada en la palabra del Señor que Dios no iba a permitir que el dador de la vida quedara allí en la tumba hasta el día de hoy, sino que dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Dios, siendo el Dios eterno, envió a su Hijo. Y dice la Escritura que Jesús mismo dio testimonio que Él daba su vida, pero luego dice, tenía poder para volverla a tomar. Amén. Así que ya las Escrituras nos habla aquí que no iba a permitir su Padre que su santo Hijo de Dios viera corrupción. La tumba vacía manifiesta la victoria sobre también los enemigos de Dios. Dios dice a través de su palabra
que Él venció la muerte, venció las potestades, dice, todas las autoridades, al diablo y a todas sus huestes. Él venció allí en la cruz del Calvario. Así que también vemos que la tumba vacía manifiesta hasta el día de hoy que Jesús se levantó victorioso sobre nuestro adversario, el diablo. Amén. También la tumba vacía fue un lugar de la manifestación de Dios. Allí obró Dios levantando a su Hijo nuevamente hacia la vida en el nombre de Jesús. La tumba vacía nos coloca sobre un hecho consumado. No es algo que se va a cumplir, sino que así como las Escrituras nos hablan en cuanto al Hijo de Dios, dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y por abatido de Dios. Pero Él, dice, fue herido por nuestras rebeliones. Él cargó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Es un hecho consumado. Él ya murió, ya dio su vida, ya venció la muerte, ya la tumba está vacía y hay gran esperanza para todos los que creemos en Él, porque un día, dice, nuestras vidas se levantarán. Dice, si ya hemos partido, dice la Escritura, que Él con voz de mando, con trompeta de Dios, dice, hará que los muertos en Cristo resuciten primero. Amén. Así que la tumba vacía sigue siendo un lugar de gran estímulo fue un lugar de gran estímulo para las mujeres. Dice, yo sé que buscáis a Jesús, pero Él no está aquí. Él ha resucitado. Amén. También es un lugar de estímulo para nosotros, porque la palabra de Dios se cumplió, y esto nos habla de que también hay esperanza en aquellas promesas que Dios todavía no ha cumplido. Amén. En nuestras vidas. También quisiera que podamos buscar en Hebreos capítulo 7. Entonces vemos cuánto bien nos hace el pensar en aquella tumba vacía. Dice, yo sé que buscáis a Jesús, pero Él ya no está aquí. No temáis, dice, no temáis. Amén. Él ha resucitado. Así también en esta tarde, Dios quiera que nosotros podamos llevar en nuestros corazones que nuestro Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dador de la vida, la muerte no lo pudo detener. La vida venció a la muerte. Amén. Por lo cual Él es el dador de la vida todopoderoso. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Dice en el versículo 22 hasta el 25, vemos la palabra del Señor. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25. Ya no hay lugar para el temor en nuestros corazones, porque nuestro Maestro Jesús, el Hijo de Dios, ha resucitado, por lo cual también un día Él resucitará nuestras vidas. Amén. Como lo oyó Lázaro. Lázaro, ven fuera. Amén. Ya su cuerpo hacía 4 días, pero oyó la voz del dador de la vida y tuvo que salir. Amén. Así también será la experiencia si hemos partido. Un día escucharemos nuestros nombres. Amén. Quiera el Señor que partamos de esta vida con la esperanza y quitando el temor de nuestros corazones,
porque Jesús ha resucitado. La tumba vacía nos habla de la alegría, de la esperanza, del servicio, del amor al Maestro, de la adoración al Maestro. Dice, las mujeres se postraron a los pies de Jesús y le adoraron. Amén. Quiera el Señor que en esta tarde también podamos nosotros determinarnos: Señor, quiero amarte más, quiero alegrarme más, quiero quitar el temor de mi corazón para servirte con todo mi ser. Amén. En el nombre de Jesús. Dice Hebreos capítulo 7, desde el versículo 22 hasta el 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Siempre estaban cambiando de sumo sacerdote porque llegaba a su final. Amén. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Cuánto poder, cuánta capacidad. Amén. Dice, él puede salvar perpetuamente, el Dios Todopoderoso. Amén. Dice, y vive para interceder por nosotros. Entonces, los otros sacerdotes, dice, llegaron a ser muchos a causa que no podían mantenerse a causa de la muerte, tenían que partir. Está establecido que los hombres vivan y luego, dice, mueran y luego venga el juicio. Y todos tuvieron que morir. Pero Jesús, dice, fue hecho fiador de un mejor pacto, un nuevo pacto, ya libre de la muerte, de la mortalidad, que hacía que no pudieran permanecer los sumos sacerdotes, ¿no? Pero Jesús, dice, Él es el que vive por los siglos de los siglos. La muerte no podía retener al dador de la vida. Estaban ya, la palabra de Dios nos decía que Dios no iba a permitir que su santo vea corrupción, que pueda experimentar la corrupción. Por lo cual, la tumba vacía sigue siendo de gran estímulo para nuestras vidas. Quiera el Señor que podamos ser testigos y podamos proclamar que la tumba quedó vacía y sigue vacía hasta el día de hoy, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dice en Judas capítulo versículo 4, entonces Jesús se hizo fiador de un nuevo pacto superior. Cristo puede salvar ahora y para siempre. Nos puede salvar de la esclavitud del pecado, en cuanto dice que Él nos ha hecho libre a todos los hijos de Dios. Nos ha hecho libre del pavor de la muerte. Sabemos que aún los más valientes, aquellos que dicen, bueno, yo no temo a la muerte, pero cuando se les aproxima la hora, vemos cuánta necesidad de reevaluar sus vidas, de reanalizar sus acciones, sus decisiones. Quieren ponerse a cuenta con aquellas personas que quizás no han obrado bien, ¿no? Pero el pavor de la muerte sigue siendo lo que hace que nuestros corazones se estremezcan. Amén. Que nadie nos diga que nos queda un día, porque ya cambiaría nuestra actitud. Comenzaríamos a saludar a todos los hermanos porque queremos ser hallados entre los que dicen que no ama a su hermano es un homicida.
Y el que el homicida no entrará al reino de los cielos. Tampoco entrará el mentiroso, dice el ladrón, el adúltero. Entonces, pero dice que Él quitó el pavor de la muerte, porque Él cargó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Así que vemos que Dios ha obrado para que nosotros podamos tener esperanza y descanso, salvación hacia el futuro y seamos librados de la ira venidera de Dios por ser hijos de Él. Dice en San Judas, en la epístola de San Judas, versículo 4. Versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuánto debemos reconocer la obra de Jesús? ¿No? Porque dice, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Si bien Dios nos ha librado de la condenación, pero debemos apartarnos, hermanos. Debemos alejarnos del pecado, porque Él ya nos hizo libre del pecado. Dice, se ha hecho fiador de un nuevo pacto, un pacto mejor, porque todos los sumos sacerdotes, aquellos que entraban para rogar por el pueblo, debían ser muchos a causa de la muerte. Pero el Hijo de Dios, Él se presentó con su propia sangre para que cada uno de nosotros podamos ya no temer, como le dijo el ángel a las mujeres, no temáis, porque ha resucitado. Ya no está aquí, la tumba está vacía, por lo cual la tumba vacía sigue trayendo gran esperanza a los creyentes, a los que han confiado en la gracia de Dios, pero que no convierten la gracia en libertinaje, no hacen de Cristo otra cosa sino lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Por lo cual vemos también en Romanos la tumba vacía. Jesús se hizo fiador de un nuevo pacto superior para que ya nosotros podamos ser salvos una vez y para siempre, ahora y siempre, para que ya no estemos nuevamente atados a la esclavitud del pecado, al favor de la muerte, para que ya podamos comprender que tenemos un descanso eterno en los cielos. Amén. Por lo cual podemos seguir confiando en la obra de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí vemos que Él tomó nuestro lugar. Él ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros para que podamos nosotros ser justificados. Entonces, nuestra salvación sigue estando asegurada en Cristo Jesús, porque dice la palabra, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, murió por las transgresiones y volvió a la vida para que nosotros podamos ser justificados. Nuestra salvación está asegurada en Jesús, por lo cual debemos cada día valorar esa tumba vacía en el nombre de Jesús. Dice en Efesios capítulo 1,
versículo 6 y 7. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Aquí encontramos que la obra de Cristo no fue en vano, fue una obra perfecta. Él fue el justo que se entregó por los injustos, y su sangre que fue vertida fue acepta delante del Padre, por lo cual cada uno de nosotros hoy podemos también tener esa justificación. Y dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces fue acepto el sacrificio de Cristo, dejó satisfecho al Padre, porque era el sacrificio de aquel justo varón, el Hijo de Dios, por lo cual cada uno de nosotros también hemos sido aceptos delante de Dios. Qué bueno es que podamos diariamente estar entre todos los que creen en Cristo, entre todos aquellos que han sido despertados por el Espíritu Santo, han sido llamados, que hemos sido ya, dice, predestinados, hemos sido aceptos en el amado, dice, por medio de Cristo. No son por nuestras obras, es por la obra de Cristo que tenemos entrada en la presencia de Dios, por lo cual debemos seguir siendo fortalecidos en esta tarde, en esta noche, mediante la palabra de Dios, y esperar realmente esa manifestación gloriosa de la presencia de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Por lo cual quisiera que podamos buscar también en San Juan, capítulo 20. Entonces vemos que cada uno de nosotros, no solamente a través de la tumba vacía, Jesús fue acepto delante de Dios, su sacrificio. Cada uno de nosotros hemos sido perdonados, llamados, predestinados, justificados, salvados, santificados. Y todo ha sido porque la tumba está vacía. Jesús entregó su vida por nosotros, ocupó nuestro lugar, murió en la cruz, pero también, dice, resucitó para darnos vida y vida eterna, en el nombre de Jesús. Entonces hoy podemos tener gozo en nuestros corazones, podemos vivir con valentía, porque Jesús murió y resucitó. San Juan capítulo 20, versículo 28. San Juan, capítulo 20, versículo 28, y dice la Escritura, versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. No solamente aquellos que se sienten que han fallado a Dios pueden acercarse a Dios confiadamente, porque dice, Él es el que puede perdonar nuestros pecados. También puede acercarse aquel que duda. Tomás dudaba del Señor, pero él dijo, cuando pudo ver que Jesús era el Hijo de Dios, aquel que había sufrido en la cruz, aquel que había recibido la lanza en su costado, él pudo decir en esta oportunidad: Señor mío y Dios mío. Él sigue siendo aquella gran alegría para nosotros. Si hemos pecado, podemos ir a Él. El pecador puede ahora acercarse con valentía, sabiendo que Jesús es quien ha llevado en la cruz del Calvario sus pecados.
Aquel que tiene duda en su corazón puede acercarse y puede decir como Tomás: Señor mío y Dios mío, tú eres el Salvador, tú eres el que has vencido la muerte, el que te levantaste victorioso, el que has dejado la tumba vacía, que trae gozo y esperanza a mi corazón. En primera de San Juan, allí al final, en el capítulo 3, versículo 8. Entonces, todos pueden acercarse porque Él ha resucitado y Él ha prometido salvar a todos los que confían en Él. Los incrédulos pueden entrar en la tumba vacía y cerciorarse que Él vive, que Él ya no está allí. En el nombre de Jesús. En San Juan capítulo 3, versículo 8, aquellos que se encontraran ya bajo la esclavitud del pecado pueden ahora creer que Dios los hace libre en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La tumba vacía hace que nosotros podamos vivir con valentía. Si hemos pecado, Él nos perdona, si nos acercamos a Él. Si hay duda, vamos a la tumba vacía y decimos: ya no está más aquí, Él ha resucitado. Pero si alguno se encuentra bajo la esclavitud del pecado, porque dice el que practica, el que está allí atado, que no puede salir, dice el que practica el pecado es del diablo, porque dice él es un mentiroso desde el principio. Él dice aquí la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde el inicio. Pero vemos que Dios envió a su Hijo con una misión y dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para derrotar las obras del diablo. Pero necesitamos nosotros creer en esa tumba vacía. Allí va a haber ánimo para nuestro corazón. Allí va a haber alegría para nuestro ser. Allí va a haber una motivación para servir al Señor, para adorar, para acercarnos y lavar nuestros corazones en su obra. Para que podamos creer que la tumba ya está vacía y que Él no está allí. Y si hemos caído bajo las garras del pecado, dice, si ya hemos entrado en una práctica, en algo que es cotidiano, que es algo que diariamente nos atrapa, dice, Él vino para deshacer las obras. No es necesario que nosotros podamos formarnos una idea que el pecado puede vencernos, porque dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. Si tan solamente creemos en esa tumba vacía y creemos que Él puede obrar con poder. El Hijo de Dios es el que ha venido para librarnos como el libertador. Él es el que ha venido para que nosotros podamos recibir la salvación, podamos recibir la redención. Vemos, por un lado, la obra de Dios. Por otro lado, la obra del diablo. Por un lado vemos el pecado, por otro lado vemos la salvación. Por un lado vemos la perdición eterna, pero también vemos la redención. Él es el libertador, Dios, el Hijo de Dios. El pecado
Es una enfermedad según la palabra del Señor. Y dice en Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6. Podemos nosotros decir: yo voy a salir adelante por mis fuerzas, voy a quitar la duda por mis capacidades, voy a vencer al pecado porque aún tengo fuerza. Pero en esta noche acepta la obra de Cristo, acepta la tumba vacía. Él se levantó victorioso sobre el diablo, sobre el pecado, sobre las huestes espirituales de maldad, para que nosotros podamos ver que el diablo ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Y dice Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la imagen que tiene Dios del ser humano. Por lo cual, dice, la tumba vacía nos habla de la victoria de Cristo. Que Él se entregó por el pecado de la humanidad. Él se levantó victorioso para que nosotros podamos ser librados del pecado, de la duda, de las garras, de la atadura del pecado. Por lo cual vemos que cada uno de nosotros tenemos al médico divino, Jesucristo. La sanidad para nuestras vidas se llama Jesús, el Hijo de Dios. La sanidad de nuestra vida procede de Dios, no procede de nosotros. Y Dios nos ofrece a través de su Hijo amado. Por lo cual, en esta hora, Dios quiere que nosotros podamos creer que la tumba vacía nos habla del Dios Todopoderoso, del Dios Omnipotente, que levantó a su Hijo de la tumba, de la muerte. La vida venció la muerte. Se levantó victorioso, dice, sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte. Y Él quiere que ahora nosotros podamos ponernos bajo ese nuevo pacto, que es superior al anterior. Por lo cual Dios nos llama para que podamos nosotros creer en esa tumba vacía. Por último, quisiera que leamos en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Entonces, podemos nosotros seguir luchando por nuestras fuerzas. Podemos seguir creyendo que podremos vencer al pecado, a la duda, a las ataduras y a las prácticas pecaminosas. Pero en el nombre de Jesús, recibe, acepta, cree en lo que Jesús te ofrece. Nuestra única esperanza se llama Jesucristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuánta oscuridad espiritual había en nuestras vidas cuando estábamos lejos de Él. Pero Él, dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dice, el cual nos ha librado, ha traído libertad.
Dice, ¿cómo podremos nosotros volvernos a la esclavitud si Él ya nos libró? Amén. Aquel que pisoteare la sangre del unigénito Hijo de Dios, dice, no hay más sacrificio para el tal. Ya no hay más sacrificio. Por lo cual en esta noche, Él quiere que aceptemos la realidad de la tumba vacía. Él se levantó victorioso. Allí dice, no temáis. A los que aún mantienen la duda, el Señor les invita a entrar a la tumba y ver que está vacía. Amén. En nombre de Jesús. Oramos al Señor en esta hora, creyendo que la palabra de Dios tiene poder. La tumba vacía fue un lugar de gran estímulo. Fue el cumplimiento de las profecías bíblicas. Allí se manifestó la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre todos sus enemigos. Allí también vemos la omnipotencia de Dios. Vemos también que allí ya se ha realizado el hecho de que Jesús vino para dar su vida. Él entregó, Él venció, Él se hizo fiador de un nuevo pacto, un pacto superior, por lo cual aceptemos en esta hora que Él nos ha llamado para que seamos sus hijos, para que podamos vivir ya sin temor del pecado, sin temor a la muerte, sin temor a la ira venidera, sin temor a la condenación, porque Él allí se ha hecho fiador. Nuestra salvación está en Cristo Jesús, el cual venció, el cual se levantó. Pero qué triste realidad será para aquel hijo que ha sido llamado, que ha estado entre los escogidos, entre los predestinados, que ha oído la palabra de Dios, pero no ha aceptado la obra de redención que Jesús hizo por él. La obra que Dios hizo para libertarle del mundo del pecado, de las ataduras, de la duda. El que practica el pecado es del diablo. Señor, queremos ser hallados entre aquellos que corren y que, así como las mujeres, se inclinaron, se postraron a tus pies y te adoraron. En esta noche, Señor, nosotros queremos correr, porque no está en nosotros la fuerza ni el poder para vencer al diablo. Pero tú sigues siendo aquel que nos das y nos animas a que podamos correr en esta noche, Señor. Queremos abrazarnos, queremos proclamar que la tumba está vacía, que el Salvador del mundo se levantó victorioso, que el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, venció y se levantó. Por lo cual hay gran esperanza para los que esta noche creen en la obra de Jesús y confían que Él es poderoso para librarnos de las garras del enemigo, para librarnos del juicio venidero, para librarnos de la condenación eterna, para librarnos del pecado, de la muerte eterna. En el nombre de Jesús, en esta hora, yo clamo a ti, para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Si tan solamente nos acercamos a Él,
nos humillamos a sus pies y le adoramos y reconocemos que Él tiene poder para librarnos. Dios